Imagina esto: un hombre solitario, de mirada intensa y alma desgastada, caminando por un sendero de penumbras. La tierra a sus pies parecía murmurar secretos antiguos, mientras el aire vibraba con presagios olvidados. Ese hombre era Enoc, elegido para desvelar los misterios que yacen más allá de la razón. Enoc no era un profeta común. Había sido tocado por la mano divina y marcado para descubrir lo que el tiempo quiso enterrar. Una voz ancestral le había hablado en sueños, advirtiéndole que algo se ocultaba en la vastedad del olvido, una sombra viviente, encarnación del destino que aguarda a quienes rehúyen su verdad. La primera señal llegó en la vigilia, cuando el mundo todavía estaba en calma. Un murmullo imperceptible resonó en su mente, una voz que no era suya, pero que hablaba con la autoridad de los siglos. ¡Levántate! El aire se tornó denso, como si una fuerza invisible hubiera detenido el fluir del tiempo. Las estrellas en el cielo parecieron parpadear con un ritmo extraño, como si observaran su destino con ansiosa expectación. Enoc sintió un escalofrío recorriendo su espalda, pues supo que el llamado no era producto del sueño, sino de algo más real que la propia existencia. Los ancianos de su pueblo le habían advertido sobre los peligros de escuchar demasiado atentamente a la voz del destino. Los hombres que buscan comprender lo incomprensible se pierden en sus propios pasos, le decían. Pero Enoc no era un hombre ordinario. La urgencia en su pecho crecía, como si su alma recordara un pacto hecho antes de su nacimiento. Sin titubear, abandonó el refugio de su hogar y se adentró en la noche. Caminó por senderos que no conocía, guiado únicamente por una certeza inexplicable. Cada pisada sobre la tierra resonaba con una gravedad desconocida, como si el suelo mismo reconociera la carga de su andar. El horizonte se extendía ante él como un lienzo negro sin estrellas, y el viento comenzó a susurrar su nombre. Su misión era clara, aunque su desenlace permanecía oculto en la bruma del destino. La vida nos llama en susurros, antes de hacerlo en gritos. La mayoría de las personas ignora la primera señal, aferrándose a la comodidad de lo conocido. Pero los que escuchan, los que obedecen la llamada, se adentran en un sendero donde solo los valientes pueden caminar. Enoc eligió escuchar, no porque no tuviera miedo, sino porque comprendió que el miedo es solo la sombra de aquello que aún no hemos abrazado. La brisa se detuvo. Lo que antes era un sendero polvoriento y solitario se convirtió en un umbral desconocido. El paisaje alrededor de Enoc dejó de tener forma. Los árboles ya no eran árboles. Las rocas parecían disolverse en el aire, y el suelo bajo sus pies se volvió incierto, como si flotara sobre algo que no podía ver. De repente, la negrura dejó de ser solo la ausencia de luz. Se volvió tangible. La sombra no apareció de golpe. Se manifestó lentamente, emergiendo del aire como una mancha de tinta que devoraba la realidad. No tenía forma definida, y sin embargo, su presencia se sentía colosal. No tenía rostro, pero Enoc sintió que lo observaba con una intensidad que ningún ojo humano podría sostener. Un frío antinatural lo envolvió. No era el frío del viento ni de la noche, sino el de algo que pertenecía a un mundo ajeno al suyo, una presencia que existía antes de que el tiempo comenzara. Te esperaba. Enoc sintió un escalofrío. No porque la sombra hablara con palabras, sino porque su voz resonó directamente en su mente, como un recuerdo enterrado que de pronto había sido despertado. Y entonces la sombra avanzó. No caminó, no se arrastró. Simplemente fue. La oscuridad lo envolvió, y con ella, una oleada de emociones tan abrumadoras que casi lo hicieron caer de rodillas. No era terror, ni angustia. Era la sensación de ver todo lo que había sido olvidado por la humanidad. Recuerdos de civilizaciones enterradas, de nombres borrados por el tiempo,
de almas que una vez existieron, pero que ya nadie recordaba. La sombra era el olvido, y Enoc estaba ahora dentro de su dominio. Todos tenemos una sombra que nos sigue, una acumulación de miedos, dudas y secretos que enterramos con la esperanza de que desaparezcan. Pero la sombra nunca se marcha. Solo espera el momento en que estemos lo suficientemente solos, lo suficientemente vulnerables para manifestarse. No hay forma de huir de ella. Solo queda enfrentarla y comprender qué nos quiere mostrar. No hubo resistencia. Enoc fue tragado por la sombra, arrastrado hacia un abismo sin fin. No había aire, ni suelo, ni siquiera la sensación de movimiento. Solo una caída eterna a través de la negrura más absoluta. Pero esta no era una oscuridad común. No era la simple ausencia de luz. Era un océano de existencia olvidada, un dominio donde el tiempo no tenía significado y donde las voces de aquellos que ya no eran susurraban desde el vacío. Enoc intentó hablar, pero su voz se desvaneció antes de convertirse en sonido. Su cuerpo no le respondía, como si ya no existiera del todo. Aquí solo quedaba la esencia de su ser. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, tomando formas indistintas, rostros que nunca había visto, pero que de alguna manera reconocía. Eran fragmentos de memorias olvidadas, de vidas que nunca fueron contadas, de historias que se perdieron entre las arenas del tiempo. Entonces, una verdad aterradora le golpeó. No solo estaba cayendo en la oscuridad, estaba siendo devorado por ella. Cuando enfrentamos nuestra propia oscuridad, descubrimos que no es algo ajeno, sino parte de nosotros. Es el cúmulo de todo lo que hemos ignorado, temido o rechazado. Y solo cuando dejamos de luchar contra ella, podemos entender su propósito. La sombra no lo destruyó, lo envolvió, lo estudió, lo despojó de todo lo que creía ser. Los susurros se hicieron más claros. Al principio eran caóticos, como gritos superpuestos en una tormenta, pero poco a poco se ordenaron en una sinfonía incomprensible, hasta que Enoc empezó a entenderlas. No eran voces ajenas, eran sus propios pensamientos, recuerdos enterrados que creía haber dejado atrás. Fracasos, arrepentimientos, miedos infantiles que habían sido ocultados bajo el peso de los años. Cada palabra era un eco de algo que nunca quiso enfrentar. Y entonces, una pregunta emergió de la oscuridad. ¿Quién eres cuando todo lo que creías ser ha desaparecido? La oscuridad interna no es un enemigo, es un espejo. Nos muestra lo que hemos sido y nos pregunta si estamos dispuestos a aceptarlo. Aquellos que huyen de esta verdad se pierden en su propio abismo. Aquellos que la enfrentan, renacen. De repente, la oscuridad dejó de ser un vacío sin forma. Se transformó. Enoc ya no flotaba en la nada. Estaba dentro de un colosal templo de sombras. Pero este no estaba construido de piedra, ni de mármol, ni de madera, sino de carne. Las paredes palpitaban lentamente, como si el lugar entero estuviera vivo. Un resplandor púrpura titilaba en los pasillos, y el aire tenía un peso casi tangible, como si cada respiro fuese observado por algo invisible. Enoc caminó, no porque lo quisiera, sino porque el templo mismo lo guiaba. Cada paso resonaba en la vasta estructura, como si su presencia despertara algo antiguo, algo que había estado dormido desde el principio de los tiempos. Y entonces, en el centro del templo, vio una silueta. No era humana, no tenía rostro, pero su mera presencia lo hizo temblar. A veces, para encontrar nuestra verdad, debemos atravesar pasillos de miedo y duda. Pero lo que nos espera al final del camino no siempre es un enemigo. A veces, es una versión más auténtica de nosotros mismos, esperando ser vista. La silueta se movió. No caminó, no flotó. Simplemente existió en un lugar y luego en otro, como si el concepto de distancia
no aplicara a su ser. Y entonces habló. Has llegado hasta aquí, pero aún no sabes quién eres. El eco de su voz sacudió el templo, haciendo que las paredes latieran con más fuerza. La sombra extendió lo que podría haber sido un brazo y tocó la frente de Enoc. Instantáneamente, sintió una corriente de energía recorriéndolo. No era dolor, no era placer, era despertar. Los recuerdos suprimidos volvieron. Las decisiones que había evitado, las palabras que nunca dijo, los caminos que nunca tomó. Todo se presentó ante él en un solo instante de claridad absoluta. Y entendió. No había sido llevado a este lugar para ser castigado. Había sido traído para recordar. La sombra no es un castigo. Es la memoria de lo que hemos olvidado. La voz que nos llama desde el otro lado del tiempo. Cuando finalmente la escuchamos, nos damos cuenta de que no éramos prisioneros. Solo estábamos dormidos. Emergiendo de las profundidades del abismo, Enoc se encontró transformado. La sombra del olvido no era un enemigo, sino la representación de todo aquello que tememos enfrentar. El fracaso, la soledad y la inevitabilidad del destino. El mensaje era claro. No se puede escapar del llamado interior, ni de los designios que la vida nos depara. Solo enfrentando nuestros miedos podemos hallar la luz en medio de la oscuridad. Enoc comprendió que, al aceptar la sombra, se abría paso a una nueva comprensión de la existencia. No era la oscuridad la que debía temer, sino la negación de lo que somos en lo más profundo. Toda transformación requiere atravesar la oscuridad, la muerte del ego, la pérdida de lo conocido, el descenso al abismo de nuestra mente. Pero quienes emergen ya no son los mismos. Han renacido, forjados por la verdad que la sombra les reveló. La sombra no es el final, es solo el comienzo. ¿Te atreves a mirar dentro de tu propia oscuridad? Suscríbete si estás listo para la verdad.